conmigo, no es de este mundo. Uno cuando ve algo extraordinario, tú ves a Messi jugando, por ejemplo, y tú dices, no es de este mundo. Los comentaristas, cuando Messi comete algún error, dicen, es que a veces nos recuerda que es humano, pero no es de este mundo porque superior, no hay punto de comparación. Pero realmente, ¿qué significa no ser de este mundo? Juan capítulo 18 versículo 36 dice lo siguiente: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Cuáles son los reinos de este mundo? ¿O cuáles son las características de los reinos de este mundo? Cuando imaginamos el contexto en el que Jesús dijo estas palabras, nos damos cuenta que Israel era un pueblo, una colonia esclavizada por los romanos. El imperio romano tenía el poder y la potestad sobre el pueblo de Israel, poder político en ese momento, en ese punto de la historia. Y resulta que los israelitas pagaban tributo al imperio romano. Siempre estaban pagando impuestos, los impuestos eran cada vez más altos y ellos se sentían esclavizados, se sentían explotados, se sentían abusados, no tenían libertad como una nación, no tenían un rey, no tenían mucho menos un presidente, no existía ese modelo de gobierno. Sin embargo, no tenía alguien que los gobernara y que los representara. No tenían en ese momento ningún poder ni ninguna influencia sobre ningún otro pueblo, porque no eran reconocidos como una nación. Sin embargo, el imperio romano era el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Ellos eran dueños, entre comillas, de la cultura, de los negocios, de la producción, de las relaciones internacionales, eran dueños incluso de todo el poder político. En ese contexto, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, es decir, si yo viniese a pelear con el emperador, si yo viniese a quitarle el puesto al rey, al emperador, si yo viniese a establecer un imperio distinto que aplaste los que ya existen, entonces mis seguidores, mis discípulos pelearían por eso, porque estarían enfocados en que ganemos este mundo de la forma en que el mundo lo pelea. Eso es lo que básicamente quiere decir Jesús cuando dice mi reino no es de este mundo. Si necesitan ser nombrados como emperadores de la mayor potencia que exista en el momento, mis discípulos harían eso para que yo lo fuera. En el contexto de hoy sería un presidente de una nación que pueda tener influencia sobre la mayoría de las naciones. Y Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis discípulos me harían el presidente más influyente y seríamos la nación políticamente, económicamente más poderosa del mundo. Pero como mi reino no es de este mundo, no es eso lo que yo estoy persiguiendo, y mucho menos mis discípulos no están enfocados en las cosas de este mundo. Entonces, ¿por qué si tenemos que ignorar completamente este mundo, seguimos en el mundo? No tiene mucho sentido que Jesús diga, mi reino no es de este mundo, pero nos tenga en el mundo. Mi reino no tiene que ver con posiciones, con riqueza, con poder natural sobre la gente, sobre las naciones, pero los tengo en este mundo donde funciona es el poder, la riqueza, el dominio, el gobierno.
¿Por qué razón, si Jesús tiene un reino que supera lo natural, nos tiene en lo natural? ¿Qué es lo que está tratando de construir Jesús? Que aun cuando los discípulos están dispuestos a dárselo y a luchar y a dar la vida para el que Él se convierta en el gobernante más prominente y pueda restaurar a Israel como Dios lo ha prometido, Jesús les dice: no, ese no es el camino. No estamos persiguiendo ni las riquezas ni el poder de este mundo. No es la prioridad del reino. De hecho, no es de lo que se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos se trata de algo distinto a la riqueza. Se trata de algo distinto al gobierno colectivo. Se trata de algo distinto al poder político. Se trata de algo diferente a los placeres que trae el poder y las riquezas de este mundo. El reino de los cielos se trata de algo muy diferente a eso. Y Jesús quiso dejar en evidencia a los poderosos de ese momento, porque cuando lo entregaron para ser crucificado, Pilatos le dice: bueno, yo tengo el poder de quitarte la vida, pero también de dejarte ir, de dejarte libre. O sea, dime, ¿quién eres tú? ¿Por qué tendría que dejarte libre? Di algo, abre la boca, pronúnciate. Y Jesús, cuando habla, le dice: ninguna autoridad te ha sido dada sobre mí. Tú puedes tener toda la autoridad política y toda la riqueza que tú quieras, pero no tienes ninguna autoridad sobre mí. Yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar, porque su reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, entonces siempre estaría sujeto a todo lo que en este mundo pasa, ignorando completamente el reino de los cielos. Y lo mismo pasa con la iglesia. El problema es que nosotros hemos estado tan distantes y desconectados del reino de los cielos que nuestra mentalidad, nuestras estructuras de pensamiento, todas se han formado, o mejor dicho, deformado, ignorando que existe el reino celestial y que a ese reino nosotros fuimos trasladados. Por eso dice la Escritura: quien nos trasladó del reino de las tinieblas, no es de este mundo, al reino de su Hijo, al reino de la luz. Entonces, cuando somos trasladados, somos conectados con el reino de los cielos, nuestra mentalidad debe comenzar un proceso de cambio. Entender que ahora estoy en otra posición, con otros valores, que persigue otros objetivos a los que siempre perseguí. Y no es solo venir a la iglesia y calmar mi conciencia de que aunque lo hice mal toda la semana, el domingo lo comencé bien. El reino de los cielos es mucho más que eso. El reino de los cielos comienza de adentro hacia afuera. Hemos sido afectados durante muchísimo tiempo por un sistema de vida desconectado de Dios. En ese sistema de vida se persigue el poder, se persigue la riqueza, se persigue la abundancia, y ciertamente Dios quiere prosperarnos. De hecho, la Biblia nos lo enseña. Dios quiere mejorar tu calidad de vida. Dios quiere que tus negocios avancen. Dios quiere que tú puedas dejar herencia a tus hijos, a tus nietos. Dios quiere que disfrutes de la vida que te dio, del tiempo que te dio, que disfrutes de muchas victorias, que no pases necesidad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere que los negocios te funcionen, que se te den, que sean productivos, que tengas una casa hermosa, que tengas tu carro hermoso, que disfrutes de abundancia. Todo eso Dios lo quiere, que te conviertas en la muestra del poder de Dios en esta tierra. Pero el hecho de que Dios quiera todo eso para ti y que seas más influyente, como dice la Escritura, que tu nombre sea engrandecido entre las naciones, que cuando te vean digan: esa es una tierra deseable. Dice la Escritura que el plan de Dios es que cuando nos vean a nosotros y a nuestros hijos, todos se maravillen y digan: esta es la generación que Dios ha bendecido.
Ciertamente Dios quiere prosperarnos, ciertamente Dios quiere nuestro bienestar, y eso tiene que ver con mejorar nuestra calidad de vida constantemente. Pero el problema está cuando eso se vuelve el centro y la razón de nuestro evangelio. Porque cuando nuestra superación y nuestro bienestar se convierte en la razón de ser, la razón de nuestra vida, estamos perdiendo de vista a Cristo. Por eso Jesús dijo en una oportunidad: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque mi reino no es de este mundo. Y dice: todas estas cosas que sí son de este mundo, lo que vas a comer, lo que vas a beber, lo que vas a vestir, dice: por lo cual muchos, los gentiles buscan con afán todas estas cosas, las cosas de este mundo. Y él dice: pero ustedes no hagan así. Ustedes primero busquen el reino de Dios, y todas estas cosas que ellos buscan con afán, entonces serán añadidas. Es decir, en conclusión, Dios sí quiere prosperarnos, Dios sí quiere mejorar nuestra calidad de vida, pero siempre y cuando esa superación personal no esté por encima de su reino en nuestro corazón. Cuando nuestro propio bienestar es la prioridad, no estamos viviendo el evangelio de Cristo. No fue el evangelio que Cristo predicó. A los discípulos, al pueblo de Israel, le convenía que Cristo derrocara el imperio romano. Pero Cristo dijo: esa no es mi batalla. Yo no vengo a pelear un puesto presidencial, yo no vengo aquí a pelear un puesto político, ni vengo a pelearme riquezas de este mundo cuando yo lo creé. Por eso él dijo: mi reino no es de este mundo. Pero cuando la iglesia tiene su mirada puesta solo en las cosas de este mundo, corremos el riesgo de pervertirnos. ¿Por qué? Si el bienestar es justamente eso, bienestar, estar bien, y Dios quiere eso. Sí, pero cuando solo perseguimos eso, nos desviamos de la razón medular del evangelio correcto, del evangelio de Cristo. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Dios no va a perseguir lo que Él creó, como si tuviese que peleárselo con otros, el poder y las riquezas de este mundo. Jesús no se le está peleando con nadie. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, que ignoramos, pero también las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades. Estamos hablando de lo invisible. Dice: todo fue creado por medio de Él y para Él, sea que esté en el cielo o en la tierra, sea natural o sea espiritual. Todo procede de Él y todo debe regresar a Él, porque todo fue hecho por medio de Él, para que vuelva a Él, para que se dedique a Él. Si nosotros somos una iglesia que se dedica a nuestro bienestar única o principalmente, entonces no somos la iglesia de Cristo, cuyo bienestar está asegurado como consecuencia de vivir por Él y para Él. Esa es la diferencia. Uno de los peligros más grandes del evangelio para esta generación, para nuestra generación, es el egoísmo. No, yo soy bien generoso, a mí sí me gusta dar, y siempre que me tocan el vidrio y me echan el chorro en el parabrisas, yo sí le doy. No estamos hablando de ese tipo de generosidad. El egoísmo tiene que ver con enfocarme únicamente en mí, en el amor propio, y que yo sea primero. Cuando yo estoy primero, antes que Dios, en mi propio corazón, entonces yo estoy desplazando al Señor. Porque mira lo que dice la Escritura: el primer y gran mandamiento, el más importante:
¿cuál es, Señor Jesús? Y él dijo, ustedes lo saben, amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tú, con todas tus y con toda tu alma. A Él por encima de todo. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Quiere decir que voy a amar más a Dios que mi propia vida. En el reino de Dios sí. Porque el que ama su vida antes que a Dios o más que a Dios, dice la Escritura, la termina perdiendo. Pero el que entrega su vida por causa de mí, dijo Cristo, y del Evangelio, recibirá en esta 100 veces más y en la venidera la vida eterna. El secreto del bienestar correcto está en amar más a Dios que en nuestra propia vida. Entonces, en ese orden, leamos segunda a Timoteo capítulo 3, capítulo 3. Dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Peligro es riesgo, ¿ok? ¿Por qué son riesgosos? ¿Por qué es peligroso el último tiempo? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Bueno, pero y el amor propio y todo aquello. El amor propio surge saludablemente cuando procede del amor a Dios. De lo contrario, es egoísmo. Se convierte en avaricia cuando no está Dios en medio. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El que es amador de sí mismo ama más los deleites de este mundo que a Dios. Ese es el síntoma. Cuando yo amo más los placeres de esta vida que al Señor, entonces yo puedo entender que soy el peligro de esta generación, que soy de estos de los que Dios está hablando. Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Porque no es solamente que te ames más tu propia vida que a Dios, sino que dice, pero tendrán apariencia de piedad. Pero es que es bueno amarse uno mismo. Si yo no me amo, ¿cómo amo a otros? Si yo no me cuido, ¿cómo puedo cuidar a otros? Y esas teorías aparentemente son piadosas, pero cuando ese amor propio y ese amor a otros no proceden de Dios, no es un amor saludable, no es un amor permanente, no es un amor correcto, porque el día en que ese amor afecte tus intereses, hasta ahí te llegó el amor. Porque lo primero que buscas es tu propio bienestar. Lo primero que buscas es tu propia salud y tu propio triunfo. Y si tienes que pasar por encima de otro para obtenerlo, entonces vas a tener que hacerlo, porque de lo contrario estás oponiéndote a tu propio mensaje de amor propio. Pero cuando el amor propio procede del Señor, yo entiendo que quien levanta mi cabeza y prospera mi vida es el Señor, independientemente de que otros no quieran, independientemente de que otros quieran ser injustos conmigo y yo les pague con bien, independientemente de que eso me haga ver como un tonto porque otro se aprovecha de mí y yo no me aprovecho de él cuando tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque amo primero a Dios y mi recompensa, mi bienestar viene del Señor, procede del Señor. Viene como consecuencia de que elegí primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces viene la añadidura. Pero sabemos que estamos en peligros de desviación cuando nuestras oraciones hablan más de nuestras necesidades, de las cosas de este mundo, que de nuestra necesidad de Él. Evaluemos por un momento cómo estamos orando. Los que están orando
Los que oran, evaluemos cómo estamos orando. No, pues yo le oro es por la ropa nueva que me quiero comprar, y por el carro, y por la casa, y por la empresa, y por los proyectos, y por el viaje, por todos los placeres. Pero yo oro, pero estoy orando, y orar es bueno, orar es de Dios. Claro, pero el enfoque de tu oración a veces va más dedicado a los placeres de este mundo y a las riquezas de este mundo que a Él. Y cuando yo encuentro mayor placer en mi bienestar, entre comillas, de ahora en adelante, cuando yo encuentro mayor placer en mi prosperidad que en su presencia, que en su persona, me estoy dando cuenta que lo estoy desplazando para ubicarme yo. Le estoy quitando su lugar para enriquecerme yo. Esos son los amadores de sí mismos. Cuando nuestra oración está únicamente enfocada en lo que yo quiero recibir de Él y lo que quiero que haga por mí, yo puedo asegurar que me estoy desviando. ¿Cómo sé que estoy en lo correcto? Cuando no solamente disfrutas lo que Dios te da, sino que disfrutas al Dios que te da. Sabes que vas por el camino correcto. ¿Cómo sé que estoy en peligro de desviación? Cuando nuestras oraciones están más enfocadas en conquistar este mundo que en rendir a sus pies lo que ya tenemos. A veces me quejo por lo que tengo, y eso me impide tener una buena relación con Dios, porque estoy tan enfocado en lo que quiero que no tengo espacio en mi mente, ni en mi oración, ni en mi corazón para agradecer y disfrutar lo que ya tengo con Él. Y mucho menos tengo espacio para la relación con Él. Pareciera que la relación con Dios se vuelve como una relación de negocios, nada más. Tú vas a hacer negocios con alguien y no empiezas a preguntarle cómo está su perrito, ni cómo está su hijo que se enfermó, si su matrimonio va bien o va mal, qué puedo hacer para ayudarte, cómo puedo, déjame orar por ti. No, imagínate que yo vaya a comprar aquí al frente a la tienda un aire acondicionado y le diga al vendedor: mira, oye, pero ¿cómo está tu familia? Cuéntame antes de que me vendas el aire, porque eso es añadidura, puede que te lo compre o que no te lo compre. La razón principal de nuestra conversación es saber cómo estás tú. ¿Me dejas orar por ti? Y el hombre ahí perdiendo medio día de trabajo en lugar de vender, porque yo quiero hablar otro tipo de cosas. No, si es una relación de negocio, en ese momento voy a preguntarle por lo que voy a comprar. Si es un aire acondicionado, voy a preguntarle por el aire y qué precio tiene y esto, Si se abre una puerta, si soy intencional, debo ser muy prudente para hablar de otra cosa, para hablar de Jesús. Pero no voy a andar por la calle como un loco siempre queriendo meterme en la vida de otras personas, invadiendo espacios que no me han dado. No puedo hacerlo, porque las relaciones de negocios se hablan del negocio. No necesariamente hay una relación personal, o usted conoce íntimamente a todas las personas a las que le ha comprado o vendido o con las que ha hecho negocio. No, ¿verdad? Porque es una relación de negocios, con sus excepciones. Pero cuando la relación va más allá de ser una relación de negocios, entonces comienzo a preocuparme o a interesarme por el corazón del otro, por la condición del otro, por las necesidades del otro, por los deseos del otro, por los proyectos del otro. Cuando yo tengo una relación sana con Dios, mi oración no se basa solamente en lo que yo quiero de Él, como si fuera una relación de negocios. No es una relación organizacional. Bueno, Señor, bendice a la iglesia, porque imagínate, si tú no la bendices, ese poco de gente toda quebrada, toda mal, se van a morir todos, Señor. No es solamente esa la relación con Dios. Necesito tener una relación con Dios donde yo pueda disfrutarlo, conocer su corazón, conocer sus razones para moverse, conocer sus intenciones, conocer sus planes, qué lo mueve, qué lo motiva, conocer su amor. De eso se desprenden sus proyectos. Y cuando tengo una relación así con Dios, entonces puedo caminar libremente en los negocios del Padre. Por eso Jesús dijo: ¿acaso ustedes no saben que en los negocios
de mi Padre me es necesario estar. Dos palabras claves, o mejor dicho, tres: Padre, negocios y necesidad. Los negocios del Padre. Es bien que yo atienda sus negocios. Señor, bueno, provéenos entonces para la construcción de los salones que queremos hacer para los niños, la nueva sala de baños que vamos a tener, la remodelación de la entrada, para mejorar el clima en el auditorio. Señor, tus negocios, prospera cada célula, cada líder, los procesos, los negocios del Padre. Los negocios del Padre. Pero no solamente eso, no solo son negocios, son del Padre. Y si no tengo una relación de hijo y padre, los negocios no van a fluir. Y solo el que necesita estar en los negocios, el que necesita la paternidad, es el que se sabe hijo. Por esa razón, el reino que perseguimos es un reino que está ordenado de la siguiente manera: Dios primero, la relación con Dios primero, prioridad, gobernando todas las demás áreas de nuestra vida. Cada área de conquista, cada sueño, cada proyecto, cada intención va gobernada por esa relación con Dios. Pero nos damos cuenta que nos estamos desviando cuando nuestra fe está más enfocada en conseguir y acumular que en agradarle a Él y dar frutos para su gloria. Pareciera que nuestra corona de gloria es poseer y poseer más, y no rendirnos más delante del Señor. Entonces mira cómo Dios nos ha bendecido cuando poseemos mucho. Cómo Dios se ha mostrado cuando poseemos mucho, cuando conquistamos más. Pero te voy a decir algo: no siempre una conquista es sinónimo de una buena relación con Dios. Porque todos los reinos del mundo, la gente influyente, poderosa, tendría entonces mucho que agradecerle a Dios y más cercanía por cuanto ha tenido más victorias en su vida. Jesús no hubiese calificado, porque Jesús no poseía, Jesús no acumuló. Entonces Jesús con su vida quiso mostrarnos que no siempre las grandes victorias en el ámbito económico son una bendición de Dios. No, pero yo no he visto ninguno que reciba dinero, reciba ganancias, haga un tremendo negocio y después diga: uy, esto es una maldición, este poco de dinero, échame esa maldición de aquí fuera. Ninguno. Entonces es una gran bendición. Es una gran bendición tener y ganar más. El tema es que puede no ser una bendición cuando en mi corazón la riqueza ocupa un lugar más importante que el de Jesús. Por esa razón, cuando los fariseos, que amaban el poder, amaban ser visto por los demás, amaban la influencia, amaban las riquezas, amaban hacer negocios con el imperio, aunque tuviesen que apretar cada vez más a su propio pueblo, Jesús le dicen, algunos fariseos que querían seguirlo, Jesús les dice: ¿sabes que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza? En otras palabras, lo que le dijo fue: si tú vienes a mí buscando de lo que tanto amas, olvídate de eso. Eso no es lo que te estoy ofreciendo, no es lo que te voy a dar. Pero a los discípulos que lo dejaron todo, Pedro en una oportunidad dijo: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué tendremos? Ya lo dejamos todo, estamos pelados, no tenemos nada, todo lo dimos por ti, por tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que no hay quien haya dejado padre, madre, casas, bienes, hermanos, riquezas en este mundo, que no reciba 100 veces más y en la venidera la eternidad. Entonces, ¿cómo puedes decirle a uno que le vas a dar 100 veces más y en la eternidad también, y al otro le vas a decir que no lo vas a tener para darle ni para comer? ¿Por qué?
¿Acaso es un mensaje contradictorio? No, lo que pasa es la posición del corazón de Pedro versus la posición del corazón de los fariseos. Pedro lo había dejado todo por Jesús, absolutamente todo, y Jesús no lo iba a dejar arruinado, porque cuando Dios te llama, no te llama para arruinarte, te llama para bendecirte si le abres el corazón y lo entregas todo por Él. Pero los fariseos no querían darle el corazón. Los fariseos empezaron a ver, pero este tipo hace milagros, una pesca milagrosa, imagínate cuánto puede costar eso. Todos venían y tiraban posesiones a sus pies, se ponían al servicio. No, este tipo es influyente y eso es lo que nosotros queremos. Queremos la bendición, queremos el resultado de su poder, aunque no lo queremos a Él. Y por eso Jesús puso una pared y chocaron. Por esa razón, porque su reino no es de este mundo. Hechos capítulo 17 verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. El que es de Cristo no puede vivir, no puede hacer nada, moverse. De hecho, no puede ser nada sin Cristo. Perdemos nuestra identidad, nuestra movilidad, nuestra capacidad para producir. Perdemos nuestro objetivo y perdemos nuestra vida cuando invertimos nuestras prioridades y lo quitamos a Él del primer lugar. El que está en Cristo puede entender que por Él vive, que por Él se mueve, decide, se proyecta, trabaja, emprende, se aquieta un rato, descansa, pero vuelve a trabajar. Por Él se mueve. No nos movemos si no es por Él, y por Él somos. Tú puedes quitarme mi nombre y ya yo no sería Jesús Laya. Si me cambio el nombre a Pedro Pérez, sería Pedro Pérez, pero en esencia sigo siendo la misma persona, porque a mí no me hace mi nombre. Alguna vez alguno me preguntaba: pastor, ¿yo puedo llamarte Jesús? Y le decía: claro, ese es mi nombre. Raro que me llames Carlos, Marcos, Miguel. Me llamo Jesús, es mi nombre. Puedes decirme por mi nombre. No, porque pensé que como pastor, entonces uno nada más tenía que decirle pastor. Me dice: no. De hecho, si yo dejo de ser pastor, sigo siendo el mismo hijo de Dios, sigo siendo el mismo cristiano, sigo teniendo la misma gracia de Jesús, sigo teniendo el mismo Espíritu Santo, sigo teniendo mi esencia, lo que Dios me dio. Mi título o mi nombre no me definen, porque en Él somos. En Él es que tenemos identidad, en Cristo. Cuando nos despertamos pensando en Jesús. Un ejemplo práctico: comienzas tu día, te levantaste, si te levantas con la alarma, o tal vez te despiertas solo, o tal vez te despiertan a almohadazos, no sé cómo sea tu día a día. Cuando te despiertas, ¿qué haces cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza? ¿Cuál es el primer pensamiento? Cuando estás en la cama, no te estoy preguntando cuál es tu primer oficio del día. No, mi esposa, por ejemplo, se para e inmediatamente se pone a leer. A mí me cuesta mucho leer. No, yo prefiero poner un poquito de música como esa mañana y ahí me voy relajando y voy orando. Diferente, funcionamos distinto. Ella no, ella pareciera que está abriendo un ojo aquí, ya cuando va a abrir el otro tiene ya la Biblia aquí. Yo digo, no entiendo cómo hace para leer apenas se despierta. Pero ¿qué es lo primero que pasa? No estoy hablando de ese oficio, sino lo que pasa por tu cabeza. ¡Wow! Te despertaste. Es lo primero que viene a la mente. Cuando tu mente se activa, tu conciencia se activa y lo primero que haces es conectarla con el Señor,
No importa lo que hagas de segundo. Lo que hagas de segundo siempre va a estar inspirado por lo que hiciste primero. Entonces en Él nos movemos. Cuando la Biblia dice que en Él nos movemos, que en Él vivimos y que en Él somos, tiene que ver con que Él se vea reflejado, su reino se vea reflejado en todo lo que yo hago, en la forma en que trato a las demás personas, en la forma en que trato a mi esposa, a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano, a mis hijos, en la forma en que hago negocios, en la forma en que me relaciono con otras personas, en la forma en que reacciono cuando algo no me gusta, en la forma en que decido durante el día qué es lo que estoy haciendo cuando termina mi día. Me estoy yendo molesto, no me interesa si le fallé a Dios, me pongo a cuentas con Dios. Lo que hacemos durante el día define si nos desviamos y estamos solamente tras nuestro bienestar o realmente tenemos los ojos puestos en Jesús. Porque hoy en día es muy fácil predicar un evangelio donde solo prometemos prosperidad, prosperidad, prosperidad y no confrontamos el pecado. Pero te voy a decir algo: puede que tú goces de todos los beneficios de la prosperidad y las riquezas de este mundo y nunca podrás gozar de la relación con Dios ni de la salvación si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces está muy lindo que Dios nos prometa todo, pero si el pecado sigue gobernando en nuestro corazón, nunca, escúchame bien, nunca vas a ver que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Dios es fiel para cumplir lo que promete, pero también es fiel a sus principios. Y dentro de sus principios está el más grande de todos: que Él sea primero, que Él sea primero, que Él sea primero. Que sea nuestro primer amor, que sea la razón de nuestra vida, la razón de nuestro movimiento y que sea la razón de nuestra identidad. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Esa es la razón de Cristo. No podemos y no vamos a seguir limitando a Dios a una reunión de domingo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces coméntale tu plan al vecino y dile: no me voy a permitir limitar a Dios solo a una reunión de domingo. De ahora en adelante, en Él vivo, en Él me muevo y en Él existo. Ay, pero qué bonito se ven. No es suficiente. No es suficiente vivir a Dios un domingo. Creo que debemos dejar de mirarnos solo a nosotros y empezar a mirarlo a Él. Nuestra vida y este mundo son abrumantes. Es una carga muy pesada para vivirla solo, para cargarlo solo. Es imposible. De hecho, la vida está diseñada para vivirla en Dios, para que solo funcione si la vives en Dios. No está diseñada para vivirla o para transitarla solos. Es imposible que funcione correctamente, que lleguemos a la plenitud y a la salvación y no lo estemos mirando a Él. Por eso Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira esto: puesto los ojos en Jesús. Si piensas vivir un evangelio poniendo los ojos solo en tu recompensa, no estarías viviendo el evangelio de Jesús. Dios quiere recompensarte. De hecho, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido a los que le aman. Dios quiere darte una corona de gloria. Pero si mi mirada está solamente puesta en la corona y no en la razón por la que resisto, que es Jesús,
La corona se me escurre como agua entre los dedos. Los beneficios, el bienestar, la plenitud, el gozo, la bendición, los milagros, el propósito, se te escapa como el humo cuando Jesús no es primero. Aunque vengas los domingos sin falta, aunque llegues primero a la reunión, aunque siempre estés atento para servir, no funciona de esa forma. En el corazón debe Jesús estar de primero y mis ojos deben priorizarlo a Él, incluso por encima de mi propia riqueza. ¿Quiere decir que voy a menospreciar lo que tengo y lo que Él me da? No, quiere decir que Él es más importante. Quiere decir que Él es quien rige tus jugadas en la vida. Es quien conduce tus movimientos. Es quien maneja tus decisiones. Es quien direcciona tus intenciones. Eso es lo que quiere decir. Cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, no es que está jugando a ver a quién bendice, a quién no, a quién le da más y a quién le quita. No, mi reino se vive por dentro. Mi reino cambia los corazones. Mi reino cambia las prioridades. Mi reino cambia las intenciones. Mi reino cambia la forma de ver la vida. Mi reino está caracterizado por una relación profunda con cada persona. Y no es una relación de negocio, es una relación orgánica, real. Ese es su reino. Su reino tiene que ver con tener contacto con aquellos a quienes va a bendecir posteriormente. Entonces Dios nos ha llamado a vivir un evangelio más enfocado en Él que en nosotros. Romanos capítulo 14 versículos 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Amén. Ninguno de nosotros vive para sí. Para el que vive en el reino, no, pero es que yo sí vivo para mí, pastor, porque imagínense, nadie va a trabajar por mí, mantener mi casa. Nadie me va a hacer caer del cielo milagrosamente todos los días todo lo que necesito. No, no tiene que ver con que te dediques a un oficio específico. Vivir para ti es ignorar completamente a Dios, creyendo que tú eres el centro de la existencia. Pero los que están en Jesús, ninguno vive para sí. Y aún así lo tienen todo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ese es el Cristo al que servimos, al que le debemos la vida misma, al que le debemos nuestros planes, al que le debemos nuestro tiempo, al que le debemos nuestras intenciones. Es que yo no tengo esa intención, cámbiala porque se la debes. Es que yo no tengo tiempo, organízate porque tu tiempo se lo debes. Es que yo no tengo estas prioridades, inviértelas porque son del Señor, si tú eres de Dios. Esa es la forma de vivir el reino. Romanos capítulo 14, eso no se le olvide, versículos 7 al 9. Ninguno de nosotros vive para sí. Ninguno de nosotros vive para sí. La gran pregunta es: ¿cómo estamos viviendo a Cristo? ¿Cómo estás viviendo el evangelio? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Como un comodín para estar mejor? ¿O como tu única salida para relacionarte con tu Creador y con tu Padre? ¿Cómo estás viendo a Cristo cuando las cosas van mal? ¿Cómo estás viviendo a Cristo en tu relación de matrimonio? Porque es fácil vivirlo el domingo a las 9 de la mañana, 8:30 en la iglesia. Pero ¿cómo lo vives en la casa? Cuando se cierra la puerta del cuarto y nadie los ve. Cuando se van a dormir y tienen una diferencia. ¿Cómo estás viviendo a Cristo ahí? Cuando viene la tentación,
¿Cómo estás viviendo a Cristo en medio de la presión cuando llega la tentación? ¿Cómo estás viviendo a Cristo cuando las cosas van mal en tu trabajo, en tus finanzas? ¿Cómo vives a Cristo en tus conversaciones diarias? Ahí nos damos cuenta si Dios es primero o no. Iglesia, no te va a funcionar. No quiero emocionarte, pegar 4 gritos con 5 promesas y que salgas de aquí, ay, llorando, qué bendición, el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque yo lo que quiero es que a mí no me falte nada, que no me falte. Y pareciera que la mayor fuerza del Señor es mi pastor y nada me faltará está en la segunda frase, en el nada me faltará. Eso es como lo que más me... Si usted supiera, pastor, lo que yo siento que me entra por los pies, se me espeluca todo el cuerpo, me sube a la cabeza y me baja la bilirrubina, y yo siento cuando el Señor me dice que nada me faltará. Pero la misma persona, en la misma frase, está diciendo otra cosa también. El Señor es mi pastor. Si no me dejo pastorear, es muy probable que me falte todo, porque el que no me falte nada es el resultado de que soy su oveja. No es una promesa aislada, suelta. ¿Oh? Es que Él, como buen pastor, con su vara me corrija. Cuando me esté desviando, Él pueda enderezar mis pasos. Cuando me quede ciego, Él pueda ungir mis ojos y devolverme la vista, devolverme el entendimiento. Es que Él pueda guiar mi corazón. Es que yo pueda comer de sus verdes pastos y beber de su agua mansa. Es que yo pueda dejarme alimentar y curar por Él. Es que cuando Él me llame, yo corro. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y me siguen. Mis ovejas me escuchan, no me ignoran. No solo me piden, no solo me comen el alimento, no solo se benefician. No, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, y las ovejas valoran eso. Esa es la relación a la que estamos llamados. No podemos vivir un evangelio que se enfoca solo en nosotros. Estaríamos viviendo un reino de este mundo y persiguiendo un reino de este mundo. No vengamos a la iglesia. Eso no es lo que Jesús nos está ofreciendo. La oferta de Jesús es distinta. La oferta de Jesús es: déjate pastorear. Yo soy primero, y si tienes que sacrificar cualquier otra cosa por mí, tienes que hacerlo, porque si no, no eres digno de mí. Pero al mismo tiempo que soy severo y radical con eso, quiero decirte que todo lo que dejes recibirás 100 veces más en esta vida y también la eternidad. No soy un Dios severo, injusto, que solo exige. No, soy un Dios que te quita para cuidarte, que te quita para multiplicarte. Soy un Dios que quita lo que no sirve, que te restaura y que te da más. Esa es la propuesta de Dios. Por eso tú, a lo largo de la palabra, de principio a fin, ves a Dios quitando y dando, quitando y dando, quitando y dando. Y nosotros decimos: no, Señor, yo solo quiero la otra parte. Yo quiero que me des, el nada me faltará. Ese es, así me dicen de ahora en adelante: nada me faltará. No, tú eres mi oveja, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice la escritura que el salteador viene y llama a las ovejas, y las ovejas no lo escuchan. Conocen es solo la voz del pastor. Cuando vienen mensajes extraños al corazón, cuando vienen pensamientos distintos al evangelio correcto,
Los que son de Cristo dicen: no, no es así. Sí, todo el mundo me presiona para que yo haga esto, pero yo no quiero hacerlo. Esta semana me llamaba un joven, un miembro de la iglesia en Valencia, y me decía: pastor, tengo un conflicto en mi corazón. ¿Por qué? Le pregunto. Y él me dice: lo que pasa es que hubo una persona que me estafó, y me estafó una gran cantidad de dinero, varios miles de dólares. Y yo le digo: ok, ¿y qué hiciste o qué vas a hacer? Y él me dice: bueno, lo llamé y él vino arrepentido y me entregó su casa porque no tiene cómo pagarme. Y me dijo: yo me equivoqué, hice un mal negocio, no funcionó y no te dije nada hasta que lo descubriste. Y yo estoy aquí dando la cara, humillado, y a decirte que aquí están las llaves de mi casa, aquí están los papeles de mi casa, porque es lo único que tengo para pagarte. Y él me dice: yo le recibí la casa, le recibí las llaves, pero después que él salió de la oficina, tengo una carga en mi corazón porque yo no puedo dejar esa familia en la calle, me decía. Tiene esposa, tiene hijos, y yo los estoy tirando a la calle y me siento mal con Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me pregunta. Digo: bueno, de entrada, orar. El dinero que le estafó no es solamente de él, sino de sus jefes también. Y yo digo: tú tienes que responder por ese dinero ante otras personas. Él me dice: sí, de mis socios, mis jefes, tengo que responder por ese dinero. Pero la responsabilidad es de esa persona. Independientemente de que tú tengas compasión, sigue siendo su responsabilidad. Y toda equivocación, toda injusticia trae consecuencias. Quítale la casa. No, mentira, no le dije eso. Le dije: ¿y cuál es el problema de quitarle la casa? Si la ley te ampara, él te lo debe y te lo está pagando. ¿Cuál es tu problema? Y él decía: es que no quiero hacerlo, y es un asunto con Dios. Yo no quiero eso, y siento que si lo hago voy a quedar bien con mis jefes, voy a saldar la deuda, voy a rescatar el hueco que teníamos en la empresa y todo aquello, pero voy a estar mal con Dios. Y yo le dije: habla con esa persona y dile: mira, tú tienes que saldar esa deuda y es tu responsabilidad. Esas fueron tus decisiones y te llevaron a estar en ese punto donde estás. Justamente tú tienes que pagarme, y si lo que tienes es esto para pagarme, entonces págame. Eso es lo justo. Sin embargo, dile que tú eres un hombre de Dios, y que un hombre de Dios, a pesar de lo que los demás puedan decir, porque yo le pregunté: ¿qué dicen tus jefes? No, que le quite hasta el modo de caminar. Yo le dije: ok, pero tú eres diferente, y dile que tú vas a tomar una medida distinta porque tú eres un hombre de Dios. Y tu medida no es perdonarle la deuda y actuar fingiendo demencia, como que si nada pasó, porque eso no es justo tampoco. Él tiene que aprender su lección. Dale alternativas para que te pague. Y él dice: sí, eso es lo que estoy pensando hacer. Y busqué una estrategia. Voy a establecer un plazo para que él me pague. Voy a recibir los papeles de la casa. Va a ser mía la casa, porque no sé si él está arrepentido realmente o no. No sé si él vaya a cumplirme o no. Y le voy a dar un plazo, y no lo voy a despedir, solo le voy a quitar mi confianza. Está perdonándolo porque tiene un corazón para Dios, tiene un corazón generoso. Pero el hecho de que yo perdone no quiere decir que voy a volver a confiar. No, como yo te perdoné, mañana te voy a dar 30,000 más, ¿oíste? Para ver qué haces. No. Aquí el punto es que este joven está viviendo a Dios en sus negocios. Está viviendo a Dios en la forma en que está tratando a una persona que fue injusta con él, y que lo justo sería que él se lo cobre. Él está viviendo el reino en ese momento, en esa situación. Y no está en la iglesia cantando coritos evangélicos.
No, él puso a Dios en contra de lo que podían pensar otras personas, algunos trabajadores que se enteraran, sus jefes, su familia, sus amigos. A él no le importó. Él no escuchó otras voces. Él escuchó la voz de su pastor. Él escuchó la voz del Señor y le dio un plan y le dio facilidad para que esta persona pudiese salir adelante. Si él no lo agradece, si él no ve a Dios, ya ese es un asunto de él, pero él está mostrando a Dios y por esa razón él tendrá su recompensa. Él tendrá su recompensa de él, Señor, no de la gente, no del que lo estafó, no de los demás, no de sus jefes. Él tiene su recompensa porque su recompensa viene de lo alto, su recompensa viene del cielo. Y así es para todos aquellos que ponen a Jesús en primer lugar. No vas a recibir recompensa de otros. Él es la mano que mueve tu bendición a tu favor. Esa es la mano del Señor, la mano del pastor. El pasto para la oveja no viene de pastizales prestados ni de pastores extraños. El pasto para la oveja viene del pastor. Por eso Él garantiza: nada te faltará. Nada te faltará. No importa quién no quiera darte, nada te faltará. Yo me encargo de eso. Eso dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Ponerlo a Él de primero. Y cada vez que quiera moverlo, ¡tum!, hacer mis ajustes y devolverlo a su lugar. Esa es la forma. Vivirlo diariamente. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Amén. Ponte de pie y vamos a adorar al que nos mueve.